Entonces, a orar muy profundamente y oren por sus familias ustedes, hermanos. Cada uno, oren por sus familias, para que el Señor tenga misericordia de ellos, hermanos. Padre Celestial, allí en el trono donde estás, mi amantísimo Padre Dios. Señor, te suplicamos y te imploramos que venga, Señor, a estar entre nosotros. Toma tu carro, Señor, y ven con la corte de tus ángeles para que estés entre nosotros y nos hables hoy día, Señor, como siempre lo has hecho cada sábado, Padre mío, en tu santa iglesia. Señor, bendito eres y serás por siempre. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que haces, Señor, por aquellos pueblos donde tú me mandas, Señor, y que tu palabra tuya está germinando como la semilla bendita en los corazones de todos tus hijos, Señor, que está en ese pueblo. Y en todos los pueblos que tú me mandas, Padre Santo, yo sé que la semilla que tú me mandas, Señor, a que riegue en esos pueblos, está, Señor, creciendo y dará fruto. Padre Santo, dará fruto en abundancia, mi Señor, Dios Todopoderoso. Señor, te pido, Padre Santo, por este pueblo que tantos años me mandaste, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos estos corazones, de hombres y mujeres y niños. Señor, ten piedad de ellos, Padre Santo, en aquel día. Pero tú como Padre, tú sabrás, Señor, lo que haces de todos tus hijos de este planeta Tierra. Oh Padre Santo, te pedimos hoy día, Señor, ayúdanos a construir tu iglesia para que estemos ahí y quede después, Señor, de mi partida, una iglesia donde doblen las rodillas como lo hemos hecho y lo estamos haciendo siempre. Oh amantísimo Padre Dios, te lo suplicamos, que mores en el corazón de aquel dueño y que pues sea un poco su corazón blando y que no nos dé tan cara la tierrita que es tuya, Señor. Y que también, Padre Santo, podamos hacerla, Señor, que haya los medios para poderla hacerla, comenzar y terminarla. Amantísimo Padre Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, ni la de nosotros, ni todos los que estemos aquí, sino si tú lo quieres así, mi Señor Dios. Te pedimos, Padre Santo, por todos los enfermos de este pueblo, Señor, especialmente por Josecito, amantísimo Padre Dios, por Angelito, y bueno, hay también un varón, Señor, David, también, Señor, también te pedimos, también por él, Señor, que lo restaures cuanto antes, pero restaura más que todo, Señor, sus corazones, mora en sus corazones, Padre Santo. Tu Señor, como Dios Todopoderoso y como el médico eficaz, Señor, opera, Señor, esas mentes y esos corazones para que mores en ellos, mi amantísimo Padre Dios, mi Señor Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por todos los hermanitos, hermanitas que siempre de este pueblo, que vienen siempre para adorarte y para escucharte, amantísimo Padre Dios. Bendito eres por siempre y para siempre serás, mi Señor. También oremos por las hermanas que no vienen, Señor. Señor, acuérdate, Señor, que son también tus hijas, tus hijos. Señor, tócales, Señor, para que vengan a adorarte, a escuchar, Señor, tu palabra y tu voz, mi amantísimo Padre y Dios. Bendito eres, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú me has llevado, Señor. Señor, donde está tu palabra, donde se ha echado la semilla, Padre Santo, que esa semilla ha germinado y está creciendo, Señor, en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, por todo aquello que, Señor, me haces ver de aquellos que habitan en esa tierra. Gracias, Padre Santo, porque nuevamente me tienes aquí. Amén. Dales la tierra de Canaán, pero tenía que ser repartida en orden, por familias, hermanos.
¿Por qué pues el ser humano no hace? No se dan cuenta que van a la pelea, hasta se matan entre hermanos o matan a sus padres nada más por la herencia. Cuando el Señor Dios ordenó a sus santos profetas para que repartieran por heredad la tierra del Padre. ¿Quién es el Padre? Nuestro Señor Dios Jehová es el Padre, el dueño de la tierra. Ellos repartieron a los levitas porque eran ellos las tribus, la familia que iba a servir en el santuario, en el tabernáculo al Señor. Y todos tenían que darle, todas estas familias tenían que darle, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Ay, ahora, para que entendamos de lo que nos ha hablado el Señor, de estas reparticiones de ciudades de los levitas. Vamos a Primera de Crónicas, hermano. Primera de Crónicas, al capítulo 6 y los versículos 54 y 81. Primera de Crónicas, capítulo 6, 54, hermanos, 54. Miren lo que dice en Primera de Crónicas y en el capítulo 6, el versículo 54 dice: estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos, las de los hijos de Aarón, por las familias de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte. ¿Ven? Ahora, en el versículo 81, que dice, hermanos, en el versículo 81, miren lo que dice. Y dice así, miren lo que dice: Esbón con sus ejidos, y dice Jazer con sus ejidos. ¿Y qué son los ejidos? ¿Qué dice aquí, hermano? Las ciudades de los levitas. Con sus ejidos. Miren lo que es. Y ustedes pueden seguir, todavía no hemos leído, pero vamos a seguir leyendo en lo que dice el Señor. Muy bien, ahora, sigamos para entender lo que nos dice el Señor. A Números, vamos a Números, al capítulo 35, Números. Busquemos Números, al capítulo 35. En el capítulo 35 de Números y el versículo 18. 35 y el versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte o hiriere y muriere, homicida es el homicida. ¿Qué dice? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué dice? Morirá. Miren lo que dice: y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Miren lo que dice. ¿Y qué dice en el versículo 19? El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Y qué dice? Ciudades de refugio. Lean, hermanos, lean. Ya hemos estudiado también. ¿Y cuándo lo estudiamos esto? ¿Cuándo lo hemos estudiado? Lo hemos estudiado enero, febrero, marzo, el 11. Hermanitos, ahora vamos a ver qué nos sigue diciendo. Estudien para que entiendan qué dice. Qué pena de veces que me doy con estas hermanitas. Números, en el capítulo 32. Números, capítulo 32. Números, capítulo 32. En Números, en el capítulo 32 y los versículos 20 y 32. 20 y 32.
20, a ver, en el capítulo 32 y en el versículo 20, que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra. Está en el versículo 20. Y en el versículo 32, miren lo que dice la palabra de Dios. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y a la posesión de nuestra heredad será a este lado, ¿de dónde? Del Jordán. Ya también lo hemos estudiado, hermanos. ¿Y cuándo hemos estudiado esto? Enero, febrero. Ahora vamos a Jueces. Vamos a Jueces, al capítulo 1. A Jueces, hermanos. Está ahí, toma despuesito de Josué, de la hojita atrásito. A Jueces, al capítulo 1. Y los versículos 12 y 15. 12 y 15, hermanos. ¿Qué dice en el versículo 12? Y dijo Galaad, el que atacare y quitare Sefer, y le tomare yo, le daré a Acsá, mi hija, por mujer. Y en el versículo 15, ¿qué dice? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado, dice, puesto que me has dado tierra de Negú, dame también fuentes de agua. Entonces Galaad le dio las fuentes de arriba y las fuentes de ¿dónde? De abajo. ¿Y qué dice en el título? ¿Qué dice en el título? Arriba, hermanos. Dice, obtener conquista, la conquista. ¿Ven cómo nos habla? Y nosotros tenemos que seguir estudiando para entender, hermanos, porque solamente yo les digo donde las palabras para que ustedes entiendan, pero si no estudiamos, ¿cómo vamos a entender, hermanos? Muy bien, hemos terminado en profecías. Para el sábado mediante estudien en Josué, en el capítulo 22 y del versículo 1, estudien, hermanos, al siguiente sábado, que titula El altar junto al Jordán, hermanos. Dice el versículo 1 hasta el versículo 34. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien, vamos al Segundo Testamento ahora, hermanos. En San Juan estamos. Esto, quiero decir capítulo 4 de San Juan y el versículo 43. Jesús sana al hijo de un noble. Entonces ahora entonces ya nos habla el Señor, Jesús sana al hijo de un noble. Jesús sana al hijo de un noble. Entonces estamos en el capítulo 4 y el versículo 43 entonces. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué no tenía honra el profeta en su propia tierra? ¿Por qué dice el Señor así? Porque no lo recibieron. Él venía de Judea a su tierra y en su propia tierra no lo quería. No lo querían al Señor. Por eso es que dice usted la palabra. En el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? De morir. Entonces Jesús le dijo, si no
viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende, dice, miren, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendió, dice, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y él le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es el hombre que si no ve una señal, no creería? Es como ahora, hermanos. ¿Qué es lo que quiere la raza humana ahora? ¿Qué es lo que quisiera pedir la raza humana? Que baje nuevamente Jesús a la tierra para creer que efectivamente estaba Dios entre nosotros. Porque no cree del predicador. Porque no cree al quien el Señor le ha dado los dones para que pueda entender sus palabras bíblicas y darlas a la gente, hermanos. ¿Qué quiere la raza humana? Pero les aseguro que si bajaría Cristo a la tierra, ni así tampoco creerían. Porque está duro el corazón. Y la mente cauterizada. Duro el corazón y la mente cauterizada. Ni así creerían, hermanos. Si vuestro Señor vendría, les aseguro que dudaría. Porque Él vendría como un hombre a este planeta Tierra. Pues así, por eso, la incredulidad. Si no veían en aquel tiempo que el Señor hacía todavía los milagros, pero ni así le creían. Y en Él le creyeron y lo llevaron ¿a dónde? A la maldad. Entonces ahora esta raza humana, que está peor que Sodoma y Gomorra, ¿qué quiere? ¿Que baje el Señor? ¿Le creerían? No. Tampoco no le creerían, hermanos. Si no creéis de sus palabras que habló a sus santos profetas, a sus santos apóstoles, ¿qué vais a creer de un ser humano que está aquí en la tierra? ¿Quién va a creer? Si ustedes creen que si creerían, ¿estaría la iglesia así como está? Estaría que no habría, pedirían, mejor predican ustedes abajo. Donde está ahorita, digamos, esos parques que hacen para sus dioses de fútbol. Ahí dirían, pedid usted acá, porque no cabemos aquí. Queremos oír la verdad. Pero no. ¿Qué estará diciendo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Si al Señor no le creyeron, ¿qué será a mí? Vamos. Pero aquí deben entender ustedes cuando sana al hijo del noble. Tan solo el Señor ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si no vieres
si no vieres señales y prodigios, no creeríais. ¿Y qué le dijo? Ve, tu hijo vive. Simplemente le dijo eso. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba viendo las señales que hacía el Señor en aquel día. Es como si diría que haga una señal. Pero solo Dios, nuestro Creador, es el que puede. Como podemos estar aquí, como de repente podemos estar no sé dónde. Porque Él es el Señor que puede trasladarnos de un lugar a otro lugar. Amén, hermanitos. Ay, hermanos. Muy bien. Para entender, vamos a ver qué nos dice aquí en San Mateo, hermanos. En el capítulo 13 de San Mateo. 13 de San Mateo. En el capítulo 13 de San Mateo. Y el versículo 57. 13, 57. Tiene que dar vuelta a las hojitas para buscar. 57 es el versículo, 57. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 57. Y se escandalizaban, miren lo que dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en qué, y en su casa. Miren lo que les dijo el Señor, y se escandalizaban de él, se escandalizaban de él, porque estaba haciendo milagros ahí el Señor. ¿Cómo pues este hombre, hijo de José? ¿Qué hacía José? ¿Cuál era su trabajo de José? Carpintero. Hijo del carpintero. ¿Cómo pues va a estar hablando estas cosas de Dios? ¿Cómo pues va a estar haciendo estos milagros el hijo del carpintero y de María? Hombres de poca fe, incrédulos, hermanos. Así como ahora que dirían, si yo lo oyerían otras personas, ¿qué va a estar diciendo la hermana Estelita? ¿Qué sabe ella? ¿Qué sabe ella para que esté hablando del entendimiento? Si del Señor no creyeron. Pero hay hermanos, nos veremos en el río de vidrio. Cuando las coronas estén en las manos de los santos para entregar a quien se lo merece. Ahí sí, hermanos. Amén, hermanitos. Vamos a San Marcos al capítulo 6. San Marcos capítulo 6. A San Marcos capítulo 6 y el versículo 4. Versículo 4, que dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Hermanos, vamos a Juan, capítulo 2. A Juan, capítulo 2. Vamos a San Juan, capítulo 2, y el versículo 23. Y el versículo 23. Capítulo 2 de San Juan, y el versículo 23. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Bien, hermanos. Y en San Juan, en el capítulo 2 y los versículos 1 y 11. 1 y 11, capítulo 2, dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y en el versículo 11, que dice la palabra de Dios, dice:
Miren, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron? Que creyeron en él. ¿Por qué? Porque vieron que convirtió el agua en vino. Recién creyeron entonces que era Dios, que era el Mesías, que era el Salvador, porque vieron que el agua convirtió en vino en las bodas de Caná. Entonces, ¿qué es la raza humana? Mirar para creer. No creen en sus palabras que dice el Señor, sino que tienen que verlo. Pero cuando escudriñamos la palabra con oración, con dolor, con temblor, con lágrimas, pues el Espíritu Santo se manifiesta y nos da a entender que Él es el único Dios Salvador. Él es el único, el que va a tomar nuestro cuerpo, nuestra salvación, si Él lo quiere, para la vida eterna. Así que, hermanos, no dudéis de la palabra de vuestro Dios. Él nos da todos el entendimiento, hermanos, pero tenemos que pedirle en oración. Nunca se lee la Biblia, nunca la lean, hermanos, sin doblar la rodilla, cerrar sus ojos y pedir en oración, porque también Satanás es astuto. Está a su lado, que hace rato pasa una mosca, o dentro de cualquier persona, se olvidaron lo que estaban pidiéndole. Cerrados sus ojos, la mente y el corazón en lo que ustedes están pidiéndole al Señor. Entonces así podrán entender sus palabras, que es lo que nos da a entender. No es leer por leer, sino entender. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo entendemos las palabras? ¿Y qué tenemos que hacer? Temer a Dios. Temer a Dios. Con temblor. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Entonces, hemos terminado aquí. ¿Quién tiene un lápiz? Por favor. Bueno, me voy a enseñar porque no lo había puesto. Para el siguiente, vayan preparándose, hermanos, en el capítulo 5. En el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 47. 1, ya saben, van preparándose en San Juan, en el capítulo 5, para el siguiente. Amén, hermanitas. Amén. Muy bien.